me ha tocado hablar, van a tener ustedes una sesión de lo que algún colega español llama heavy metal del derecho penal. Y a mí me ha tocado el heavy, más heavy, hablarles del error, que a estas horas de la mañana puede producir todo tipo de pesadillas esta noche, ¿verdad? Yo siempre que voy a hablar del error en derecho penal cuento una anécdota que es muy conocida en mi país. Había hace muchos años, en una universidad cuyo nombre no diré, un proceso de selección de profesores titulares de universidad, que es el segundo nivel de profesorado funcionario máximo en España. Están los catedráticos, es el máximo, los profesores titulares de universidad es el siguiente. Y concurría una persona, varias personas, pero entre ellos una doctora, y se hacían el examen consistía de varios ejercicios, entre otros, se exponía un tema de investigación original, ¿verdad?, de la persona, y después los miembros del tribunal tenían que hacerte correspondientes observaciones, preguntas. Pues bien, al hilo de una exposición de un tema que no recuerdo cuál era, uno de los miembros del tribunal, creo que recordar que era el presidente, le dijo a esta persona que estaba concurriendo: mire, doña tal, doctora tal, ¿usted podría decirme qué pasaría si en ese supuesto que usted cuenta existiera un error, el sujeto se equivocara sobre tal cosa? Se hizo por lo visto un silencio enorme en la sala, unos segundos la opositora callada, y al final dijo: mire, profesor tal, el error es un horror y no he sabido nunca ni una palabra de él en mi vida. Obviamente se le animó a abandonar la sala y no consiguió aquel puesto en ese momento, lo consiguió más tarde. Bien, pues el error es un horror y la verdad es que sí que lo es. Uno de los temas más arduos, más complicados de transmitir también. Las palabras que usamos en materia de error son absolutamente complicadas, incluso yo diría a veces confusas. Bien, tengo que naturalmente elegir algunas cuestiones de error. Es imposible explicar aquí toda la teoría del error. Voy a seleccionar las que considero quizás sean hoy aquellas sobre las que más hay que discutir, ¿verdad? Hoy está asentada en todo nuestro ámbito cultural penal, el de ustedes, el mío, el alemán, que a veces se llama europeo continental, la distinción entre error de tipo y error de prohibición. Es la distinción básica que hoy se maneja. En el error de tipo, el sujeto, se suele decir así, se equivoca sobre un elemento objetivo del tipo. Y en el de prohibición se equivoca sobre si el hecho está prohibido o no. Bien, esto segundo puede estar más o menos claro. Lo primero es la primera confusión terminológica en el error. Cuando dice se equivoca sobre un elemento del tipo, enseguida la cabeza de las personas se van a que piensa que se equivoca sobre algo que está en la ley, sobre un tipo legal. No es así. Lo que se equivoca es sobre la concurrencia en el hecho de lo que nosotros, intérpretes, aplicadores, abogados, jueces, etcétera, sabemos es un elemento de un tipo legal. En definitiva, con el ejemplo clásico, el cazador que dispara sobre algo que se mueve detrás de una mata, detrás de un arbusto, creyendo que es una pieza de caza, y luego resulta que es un ser humano al que mata, ¿verdad? ¿Se equivoca sobre qué? ¿Sobre un elemento del tipo? No es sobre un elemento del tipo, sino sobre la concurrencia en su hecho de un elemento típico, en este caso, ese ser humano, elemento del homicidio. Pensaba que no concurría y sí concurría. ¿De acuerdo? Pero ya la terminología de error de tipo, a mí en este sentido, en esta parte, no en la otra, en el de prohibición, casi que me gusta más la antigua terminología de error de hecho. Siempre que por hecho interpretemos hecho no solo los hechos naturales, sino los llamados también hechos institucionales o sociales. El sujeto se equivoca sobre lo que pasa. No tiene que tener ninguna conexión con la ley penal en el error de tipo. ¿De acuerdo? Bien, el otro término es el error de prohibición. La persona sabe perfectamente lo que hace, pero por la razón que sea cree que no está prohibido. Una persona se hace practicar un aborto en un país en que en esas condiciones está prohibido, pues porque cree que no está prohibido, quizá porque viene de un país en que en esas condiciones el aborto está permitido. Por ejemplo, ¿no? Este es el error de prohibición. ¿De acuerdo? Bien, estos dos términos son los que hoy se manejan. La mayoría de las cosas que hay que discutir o que están más discutidas se refieren más al error de prohibición que al error de tipo. En el error de tipo hay bastante unanimidad en sus consecuencias. En el error de tipo, si este es objetivamente invencible para cualquiera, digámoslo así,
en ese sentido objetivamente, se excluye el dolo y la imprudencia del sujeto, y por lo tanto se trata de un hecho fortuito sin responsabilidad penal. Mientras que si es vencible, queda excluido el dolo, pero se mantiene la imprudencia. ¿Punible o no punible? Bueno, pues dependiendo de que el correspondiente hecho imprudente es tipificado en el Código Penal de que se trate. Sobre esto tenemos bastante acuerdo, ¿no? Y así lo suelen reflejar los códigos penales, entre otros, desde luego, el español y el colombiano. Digo que los problemas se refieren más al error de prohibición. Si ustedes se fijan, antes de entrar en el error de prohibición, si ustedes se fijan en el error de tipo, al final el sujeto acaba equivocándose también sobre la prohibición. ¿Por qué? Porque si no sabe que aquello sobre lo que dispara es un ser humano, sino que es una pieza de caza, cree que realiza un hecho permitido también, ¿no? Se acaba no equivocando sobre la prohibición. Y entonces ha habido autores y movimientos que dicen, pues si al final, en los dos casos, nos estamos equivocando sobre la prohibición, ¿por qué no nos dejamos de tanta distinción y tratamos a todos los errores igual? Como sea, pero igual. No distingamos error de tipo y error de prohibición. Hay un movimiento que veremos que es más exagerado en algunas ramas o en algunas partes del derecho penal, que propugna la abolición, el desistir de esa distinción. Pues bien, yo sin embargo creo que la distinción ha de mantenerse. ¿Y por qué? Efectivamente, el resultado último en los dos casos es que el sujeto no sabe que realiza algo prohibido. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso del error de tipo, le falta la primera base para poder entender que aquello está prohibido, si es que no sabe lo que hace, por decirlo así. Mientras que en el error de prohibición, el sujeto es perfectamente consciente de sus hechos y estos podrían servirle de llamada para decir, oye, esto que estoy haciendo no estará prohibido. Es decir, en esos dos peldaños de conocimiento, en el error de tipo le faltan todos. En el de prohibición tiene el primero. Y por lo tanto, eso justifica que distingamos y justifica que la mayoría de los códigos penales, si no todos, desde luego el colombiano y el español sí, traten, con alguna excepción no buscada, más duramente, más severamente, el error de prohibición que el error de tipo. ¿Por qué? Porque mire usted, en el error de tipo el sujeto no sabía nada. En el error de prohibición, mire, usted tenía ya unos ciertos datos que le deberían haber hecho plantearse a usted si la conducta que iba a realizar estaba prohibida, ¿verdad? Y por lo tanto sí, le vamos a dar efectos, pero no tan rotundos como en el error de tipo, ¿verdad? En el error de prohibición, desde luego, ha habido una evolución muy grande. La mayoría de los tribunales penales, en casi todos los países, empezaron considerando en el siglo XIX que el error de prohibición pues no tenía relevancia. El error de derecho se hablaba entonces. ¿Por qué? Por aquella vieja idea se decía error iuris nocet o error iuris nocet. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se apelaba a las normas civiles o generales de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, cosa que sigue hasta hoy vigente. Y sin embargo, enseguida los tribunales, los legisladores, los autores, desde luego, se dieron cuenta que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero el hecho de que el sujeto conozca o no conozca esa prohibición, a efectos penales puede hacer su conducta más o menos culpable, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Bien, pues se pasó desde allí a una concesión generalizada de efectos del error de prohibición en los códigos penales hoy modernos, ¿verdad? Por lo tanto, hoy, ¿no?, está claro que tanto el error de tipo como el error de prohibición tienen efectos. Digo, normalmente un tratamiento más benigno del error de tipo que el del error de prohibición, pero tienen efectos, como ustedes conocen muy bien, en su código penal, o podría decir yo, en el de mi país o en tantos otros. Por lo tanto, hoy está claro, ambos tienen efectos, tratamiento más duro del error de prohibición, y recapitulo, creo que debe mantenerse así. Pero es verdad, como dicen algunos, que el derecho cada vez es más complicado. Incluso el tráfico en general es cada vez más complicado, ¿no? Y esto hace que el conocimiento de la prohibición, sobre todo en ciertos sectores, sea especialmente difícil, ¿verdad? Sea especialmente difícil. Claro, el conocimiento de la prohibición del homicidio, las lesiones, la violación, el robo, es bastante sencillo. El conocimiento de algunos injustos, que se tipifican, por ejemplo,
en el derecho penal económico, pues no está tan claro, no son, utilizando una terminología tan antigua, no son delitos naturales. Y entonces es un poquito más complicado conocer su prohibición. Entonces se dice, hombre, esta distinción tan radical, está tan radical, vamos a suavizarla. ¿Cuánto queremos exigir de conocimiento del derecho a los ciudadanos? ¿No será un exceso? Bien, esta es la evolución del tratamiento del error de prohibición. Yo creo que hemos ido de nada, aunque en la realidad, esto no puedo explicarlo, no era nada del todo, pero en fin, de nada a cada vez más. Y entonces, yo estoy de acuerdo en que lo que conviene es no hacer desaparecer la distinción, pero sí suavizar sus efectos, matizarla, ¿no? Matizarla. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues a través, yo creo, de tres puntos que les iré diciendo a lo largo de mi charla. Vamos al error de prohibición. En el error de tipo estamos todos más o menos de acuerdo, luego diremos alguna cosa. En el error de prohibición ha habido una pugna de teorías clásica ya, muy grande, entre las llamadas teorías del dolo y teorías de la culpabilidad, que no pueden marcar en concepciones concretas porque no tengo tiempo. Pero, en definitiva, en sus consecuencias, la teoría del dolo, lo que decían las teorías del dolo es, mire usted, el error de derecho, el error de prohibición, excluye el dolo. Y si es vencible, deja subsistente la imprudencia. Es decir, idéntico tratamiento al error de tipo. Las teorías de la culpabilidad, en principio lo que decían, no, perdone usted, el error de prohibición no afecta al dolo, no afecta al dolo. El error de prohibición lo que hace es que, según concepciones de la culpabilidad, el hecho doloso sea más o menos reprochable al sujeto, concepción clásica de la culpabilidad, el sujeto que no conoce la prohibición sea menos accesible, menos motivable por ella, otro tipo de concepción de la culpabilidad. Me da igual, eso no lo vamos a discutir ahora. Esta pugna de teorías tenía consecuencias, naturalmente. Si las teorías las mantenemos así, ¿qué quería decir eso? Que el error de tipo y el error de prohibición eran idénticos para la teoría del dolo, con los efectos muy favorables del error de tipo. Mientras que para los partidarios de la teoría de la culpabilidad, no, mire usted, el hecho se mantiene doloso y lo que puede haber es una exclusión de la culpabilidad, manteniendo el injusto, sí, el error es invencible, ya veremos lo que significa invencible, o una atenuación si es vencible. Por cierto, yo creo que tanto el Código Penal colombiano como el español, como el alemán, apuntan más en el sentido de la teoría de la culpabilidad. Y desde luego yo creo que destierran la teoría clásica del dolo. Pero, ante la discusión que se produce en esta materia, en las teorías, varios partidarios de la teoría del dolo dicen, bueno, es verdad que el error de prohibición no es idéntico al error de tipo. Sí, afecta al dolo, pero no es idéntico. ¿Y en qué se basa, en qué se traduce ese no ser idéntico? En que estos autores dicen que la imprudencia que se deriva del error de prohibición vencible es una imprudencia iuris, no una imprudencia facti. Y esa imprudencia iuris se puede tratar más duramente, más severamente que la imprudencia facti. ¿Cómo? La imprudencia facti, en la mayoría de nuestros códigos, la imprudencia normal, por decir así, se castiga excepcionalmente, cuando el Código Penal selecciona un hecho imprudente para castigar. Sin embargo, la imprudencia iuris debería castigarse, según esta versión modificada de la teoría del dolo, debería castigarse siempre. Eso sí, con pena atenuada, potestativamente atenuada o siempre atenuada. ¿De acuerdo? Bien, esta segunda teoría del dolo era la que parecía que se había impuesto entre sus partidarios. Partidarios que eran cada vez menos, hasta el punto de que uno, inocentemente, en el año 1999, habló de superación de la pugna de teorías. Al fin y al cabo, los códigos penales dan efecto a los dos errores, al fin y al cabo no son tan... Superación de la pugna de teorías. Había ya muy pocos partidarios de la teoría del dolo. Pues fíjense ustedes lo que son las cosas y lo que son las vueltas a las discusiones en derecho penal. Hoy hay, de nuevo, partidarios y no irrelevantes, ni mucho menos. Les citaré un nombre en Alemania que les van a conocer todos ustedes. El profesor Günther Jacobs, por ejemplo. Y en mi país, una persona que quizá conozcan ustedes porque es profesora ahora mismo en una universidad colombiana, creo que en los Andes, la profesora Facuri y algunos más, he citado dos ejemplos, vuelven a defender con argumentos fuertes la teoría del dolo.
¿eh? En el caso de la profesora Facuri, además, fíjense, la teoría pura del dolo. Pura del dolo. En la mayoría de los casos el error de tipo es igual que el error de prohibición. Eso le complica para ver cómo se plasma eso en nuestros códigos. Ella hace un juego que aquí no, en el que no puedo detenerme y que yo no comparto, pero lo intenta conseguir. Para que vean que todo vuelve. Es decir, me equivoqué. La pugna de teorías no está superada. Pero en fin, sea como sea, yo creo que esto no es lo principal que hay que discutir hoy a partir de que los códigos reconocen efectos, sino una serie de cuestiones concretas y en la idea esta, creo yo, de que la distinción no sea tan desnivelada entre error de tipo y error de prohibición. Bien, primer tema que hay que discutir. ¿Cuál es el objeto del conocimiento de la antijuricidad? Es decir, dicho al revés, ¿sobre qué se tiene que equivocar el sujeto para actuar en error de prohibición, con los efectos del error de prohibición? Bien, pues aquí la postura absolutamente ya un poco menos, muy mayoritaria, dice, basta con que, para que haya conocimiento de antijuricidad pleno y se excluya el error de prohibición, con que el sujeto conozca la prohibición general de la conducta. Sepa que la conducta está prohibida. En el derecho penal, en el derecho administrativo, civilmente, da igual. Basta con que sepa que está prohibida. ¿Eh? Postura extrema contraria, minoritaria, en la línea de avance de dar más efectos, pedirle menos al sujeto de conocimiento. Postura extrema contraria. No. El sujeto lo que tiene que conocer es la prohibición penal. Dicho de otra manera, para que haya conocimiento de la antijuricidad y no haya error de prohibición, tiene que saber que el hecho es delito. Si sabe que está prohibido, pero cree que no es delito, error de prohibición. ¿Se dan cuenta? Esta es una postura más beneficiosa para el sujeto. Bien. Y en el intermedio, los argumentos muy básicos son postura mayoritaria. Mire usted, cuando alguien sabe que algo está prohibido, ya debe tener motivación suficiente para abstenerse de realizar la conducta. ¿De acuerdo? La postura minoritaria, mire usted, es que la prohibición penal es lo más grave, es lo que de verdad motiva al sujeto y además, en este mundo tan complicado de normas, al sujeto hay que exigirle cada vez un poco menos. Bueno, yo creo que hay parte de razón en ambas cosas y por tanto una serie de autores nos situamos en una posición intermedia. Entendemos que para que haya conocimiento de la antijuricidad y no haya ya un error de prohibición, basta, doctrina mayoritaria, con el conocimiento de que el hecho está prohibido en cualquier rama del derecho. Ahora bien, entendemos que la prohibición penal siempre, o casi siempre, supone una motivación mayor al sujeto. Da mayores motivos de inhibición. Y por tanto entendemos que hay que tenerla en cuenta. Esta es la posición, por ejemplo, en España, de mi maestro, el profesor Luzón Peña, o mía, que pueden ustedes consultar, entre otros, en el libro sobre mi libro sobre el error de los elementos normativos del tipo, que tuvo a bien publicarme esta querida universidad. Esta posición intermedia yo creo que combina ambas cosas. ¿Cómo se traduce eso penalmente? Bien, regla del error de prohibición solo cuando falte el conocimiento general. El sujeto no sabe que el hecho está prohibido. ¿Qué pasa cuando sabe que está prohibido pero cree que no es delito? Atenuaríamos de alguna manera la pena por analogía con el error de prohibición. Normalmente atenuaríamos menos. En España esto se traduce por un sistema de atenuación analógica que aquí no voy a desarrollar porque es una cuestión muy precisa de nuestro derecho. Tampoco hace falta. No es la única posición intermedia que existe. En Alemania hay autores, y es algo que deberíamos seguir pensando, que tiene una posición muy interesante. Ni la general, ni la prohibición penal. Lo que debe motivar más al sujeto, y por tanto es lo más relevante, es que el hecho esté prohibido bajo sanción. Es la sancionabilidad del hecho, pero no solo en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho tributario, lo que marca la pauta. Bien, no puedo desarrollarlo más, pero como ven ustedes, 3 posiciones, yo me quedo en la intermedia. Me parece la más correcta actualmente. Primera cuestión, pero fíjense ustedes, para ir suavizando la distinción, primer elemento que les doy, el error sobre la prohibición penal, contra lo que opina la doctrina mayoritaria, el error sobre el carácter delictivo del hecho, es relevante. Es relevante. Esto ya cambia un poco las cosas, ¿verdad? En segundo lugar, problema importante, vencibilidad e invencibilidad del error de prohibición. Miren ustedes, durante mucho tiempo los tribunales se han negado a apreciar errores de prohibición invencibles. Esta reticencia se debe, bueno, por un lado a cuestiones fácticas como que a veces las defensas alegan error de prohibición
donde, en fin, es increíble, ¿no? Yo he leído alguna sentencia que descarta esta alegación de error de prohibición, por ejemplo, en supuestos de tráfico de drogas, en que una persona va con un carro trasladando droga escondida, y no es que diga yo no sabía que tenía droga, dice, es que no, yo sabía que llevaba esta cantidad de droga, pero yo creí que podía atravesar la frontera con ella para venderla. Mire, usted eso no se lo cree. Una alegación puramente defensiva que no se cree nadie. No, pero no era esta la razón. La razón, no infundada del todo, de los tribunales de casi todos los países era, ¿cómo va a ser un error de prohibición invencible si el ordenamiento jurídico es público? Y siempre podremos consultar, y si no lo vemos claro, podemos ir a 1, 2, 3, 4 abogados, 3 catedráticos de Derecho Penal, a los órganos administrativos competentes. El error se va a poder vencer prácticamente siempre, salvo que el sujeto tenga unas condiciones personales tan extremadamente imposibilitadoras de ese conocimiento que casi esté rozando la inimputabilidad. Pero la inimputabilidad ya la trabajamos por otro lado, ¿verdad? Bien, esto no conduce a gran cosa. Es verdad que si medimos así la invencibilidad del error de prohibición, no va a haber errores invencibles. Y sin embargo, en este camino de cada vez dar más efectos al error de prohibición, de acercar un poco el tratamiento de ambos errores, yo creo que hay que suavizar la exigencia de conocimiento al sujeto. Bastará con que el sujeto haga algunas cosas por conocer sin que tenga que estudiarse todo el ordenamiento jurídico al fondo, consultar a 7 abogados, etc. Hay que suavizar también la apreciación de errores invencibles de prohibición. Y en este sentido, yo creo que fui el primero, pero en fin, da igual. Yo introduje en España, me adherí, lo tienen también en el libro, a concepciones que en Alemania estaban defendiendo autores como Rudolfi o como mi maestro alemán, Roxin, que decían esto. Vamos a ver, vamos a pedirle un poquito menos al sujeto y vamos a ser más generosos apreciando errores de prohibición invencibles. ¿Cuándo un error de prohibición es invencible? Pues mire usted, cuando un sujeto va a realizar una actividad y no tiene ningún motivo para pensar que sea prohibida. Podrá ser vencible y tendrá que hacer algo más cuando hay algún motivo para preguntarse si aquello está prohibido. ¿Cuándo hay un motivo? Roxin dice en 3 supuestos. Cuando al sujeto le surjan dudas, mira, ¿de qué te han surgido dudas? Acláralas, majo. Dudas reales, dudas fácticas. Pero no solo en ese caso. Segundo supuesto, cuando nos estamos moviendo en un sector jurídico, o en un sector, perdón, de actividad especialmente normativizado. Oiga, usted es manipulador de alimentos, sabe que hay muchas normas, muchas prohibiciones. Cuando vaya usted a hacer algo en su ámbito, mírese muy bien. Usted ya tiene la obligación de mirar si aquello está permitido. Tercer supuesto, que me parece evidente. Cuando usted vaya a realizar una actividad que pueda causar un daño a un tercero o a la sociedad, mire a ver si está permitido lo que va a hacer. ¿De acuerdo? 3 motivos. Si no hay ninguno de esos, el error ya es invencible. ¿Qué pasa cuando hay motivos? Ya tenemos el motivo. ¿Qué tiene que hacer el sujeto para aclarar la situación? Pues miren ustedes, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es acudir a una fuente fiable para que le diga si aquello es correcto o no. ¿Qué son fuentes fiables en general? Lo muy en general. Son las habituales de los intérpretes del derecho y los aplicadores. Al sujeto le bastaría en principio con acudir a un abogado que no le haga un dictamen ad hoc, sino que le dé una opinión sólida y le diga, mire, eso está permitido lo que vas a hacer. Luego resulta que lo hace y estaba prohibido. Bueno, su error es invencible. O a un catedrático de derecho. O a un juez. O a la instancia administrativa competente en determinados procedimientos. Con eso es suficiente. Por lo tanto, si teniendo motivos no acude ahí, en principio, el error ya podría ser vencible. Pero si acude y le dicen, esto está permitido, equivocadamente, está permitido, el error ya debemos considerarlo invencible. Segundo supuesto, ¿puede en alguna ocasión intentar el sujeto vencer esa duda, digamos, o aclarar la situación con estudio propio? Hombre, pues en general no, pero en algunos casos, personas que aunque sean legas, incluso legos en derecho, si acuden, por ejemplo, se lo estudian ellos, y había hasta ese momento una jurisprudencia constante y uniforme en el sentido de decir, no, su actividad está permitida. Y una doctrina que también, pues ese error, aunque no haya ido un abogado, será invencible, porque hasta ese momento no había forma de saber. Y tercer supuesto, el más problemático que plantea Roxin
y que yo también admito de momento es, mire usted, el sujeto no ha hecho ninguna de estas dos cosas. Pero si las hubiera hecho, le hubieran confirmado que el hecho no estaba prohibido. Le hubieran confirmado equivocadamente que no estaba prohibido. Pues también error de prohibición invencible. A estas cosas, que yo son las que digo en mi libro, hay que añadir otra más, con la que estoy plenamente de acuerdo, que ha puesto de relieve el profesor Luzón en la última edición de sus lecciones del año 2012, ¿verdad?, de parte general. Que, bueno, bien, él asume más o menos esta postura también, que estoy defendiendo yo, pero añade, bueno, y además, cuando, esto es una cuestión de culpabilidad, cuando las condiciones del sujeto, aunque no esté en ninguno de esos casos, condiciones personales suyas, le impidan acceder al conocimiento de la prohibición de ninguna manera, pues error de prohibición invencible también. Un supuesto más con el que yo estoy plenamente de acuerdo. Yo no lo mencioné en mis escritos sobre el error, pero estoy plenamente de acuerdo. Y además creo que es bueno decirlo expresamente. A veces incluso lo hemos podido tener, claro, el caso más sencillo. Pues no, hay que decirlo. Bien. Por lo tanto, como ven ustedes, flexibilización de la apreciación de errores de prohibición invencibles. Vamos suavizando la diferencia de tratamiento. ¿Se dan cuenta? Con el error de tipo. Tercera cosa que ayuda a que la diferencia no sea tan grande. El que los códigos penales otorguen siempre, necesariamente, efectos al error de prohibición vencible. El Código Penal colombiano y el español lo hacen. Hay una rebaja obligatoria de pena para los supuestos en que el sujeto actúa en error de prohibición vencible. Y eso me parece bien, ayuda en este camino que les decía. El Código Penal alemán, por ejemplo, no es así. La rebaja de pena en el error de prohibición vencible es facultativa para el juez. Bien es verdad, esto tiene unas razones que no puedo explicar aquí ahora tampoco, pero las tiene. Bien es verdad que en la práctica los tribunales alemanes siempre aprecian la atenuación, pero podrían no apreciarla, ¿no? Yo creo que es preferible que directamente se diga en los códigos penales que hay que rebajar la pena. Trato más beneficioso para el error de prohibición. En resumen, con estas tres cosas, reconocimiento de efectos al error sobre la prohibición penal, generosidad en la apreciación de errores de prohibición invencibles y efectos siempre al error de prohibición vencible, seguimos manteniendo la diferencia, pero no con el error de tipo, pero no la hacemos tan dura, tan dura. No les dije antes, pero creo que era evidente de mis palabras que yo defiendo la teoría de la culpabilidad. Roxin en estos casos habla de una teoría suavizada de la culpabilidad, ¿no? Suavizada de la culpabilidad. Bien, ¿y qué importancia tiene esto para ciertos problemas? Porque bueno, esto está muy bien, ya nos ha contado usted cómo es el marco, y esto en la práctica, en algunos ámbitos es especialmente importante. Pues miren ustedes, en el derecho penal económico, en el derecho penal no nuclear, que algunos dicen que es el derecho penal económico, puede tener importancia. Ahí hay autores que han defendido, mire, en el derecho penal en general mantengamos la distinción error de tipo, error de prohibición. Pero el derecho penal económico, que es tan complicado, injustos, tan difíciles de entender, ahí no. Ahí vamos a ser generosos, tratemos a todos como error de tipo. Como error de tipo. Esto es muy importante en el derecho penal económico, en el que además apenas hay tipos imprudentes. Quiere decir que si tratamos así, cualquier error de tipo o de prohibición, vencible o invencible, va a llevar a la impunidad del sujeto. Así entre nosotros, y no lo habré dicho nunca, eso no viene en los libros, muchos de estos autores que defienden esta posición, la verdad, son abogados, ejercientes, digo, para que tomen nota, y especialistas en derecho penal económico, que tienen clientes que se equivocan, ¿no? Entonces les viene bien la postura. Pero esto no lo he dicho, esto es mentira. No he dicho nada. No he dicho nada. Bien, pues yo creo que no, que no hay razones para acabar con la distinción tampoco en el derecho penal económico. Recuerden ustedes aquellos dos pasos, ¿no? Aquellos dos pasos que les decía. Bueno, pues en el derecho penal económico, cuando el sujeto sabe lo que hace, tiene el primer paso. Ahora bien, ¿hay que extremar las diferencias? No, con lo que yo les he dicho antes. Por ejemplo, en esta materia especialmente complicada, será más fácil que existan errores de prohibición invencibles. Estamos suavizando, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O será más fácil que el sujeto, aun sabiendo que el hecho esté prohibido, no sepa que es delito. Reconocimiento de efectos al error sobre la prohibición penal, sobre el carácter delictivo del hecho. Y en todo caso, si su error es vencible, le vamos a atenuar la pena. Ven ustedes cómo tiene una importancia práctica, esto que yo sostengo, creo que bastante grande, ¿no? Bastante relevante. Por cierto, también, esto sí lo digo,
tampoco hay que exagerar en el derecho penal económico en sentido estricto las dificultades de conocimiento del derecho, porque a diferencia de cualquier señor que va por la calle y que sabe de derecho lo que sabe, ¿qué les pasa a los que suelen delinquir en el derecho penal económico, a los que operan en esos límites? Pues que tienen asesores, siempre. Por tanto, no es tan fácil que se equivoquen. Mis colegas a veces exageran las posibilidades de error. No es tan fácil, ¿de acuerdo? Bien. Segundo, ¿cómo voy diciendo? Que no me acuerdo cuándo empezó. Pues voy a intentar abreviar. Otro punto en el que se discute esto de la distinción, en lo de qué pasa, es el famoso y tan duro para mí, que me hizo romperme la cabeza durante muchos años, y todavía alguna vez sueño con él, los elementos normativos del tipo. El error sobre elementos normativos del tipo, que los hay de muchas clases, pero en definitiva, buscando una definición convincente, en muchos tipos penales hay otros elementos que remiten a otras normas, muchas veces jurídicas, pero otras veces no, a normas morales, a normas de decencia en el vestir, en fin, a normas sociales, ¿no? Y entonces se plantea ahí qué tiene que conocer el sujeto para que no haya un error de tipo. ¿Qué debe conocer para conocer los hechos, por decirlo de alguna manera? El ejemplo clásico con el que lo van a entender muy bien, sobre todo los que hayan estado en Alemania, es el del famoso posavasos de cerveza. Los que hayan estado en Alemania sabrán que la cerveza en Alemania, que está muy rica, por cierto, uno va a una cervecería, a un Biergarten en Múnich o en Baviera, entonces te traen el cervezón ese gigantesco, se me está haciendo la boca agua solo de pensarlo, de la sed que tengo. Ustedes perdonen, ustedes perdonen. Es agua, ¿eh? Es agua. Bien. Y un señor se sienta allí, pide una cerveza, viene el camarero, se la sirve y le pone una rayita en el posavasos, porque sabe que se va a beber más. Pues este señor de nuestro ejemplo pide otra y otra y otra y otra y se ha tomado 8 cervezones esos alemanes. Y entonces al final lo mira y dice, uy, esto me va a salir carísimo. Dice, vamos a ver, vamos a engañar al camarero y raspa la mitad de las marcas. Pero resulta que el camarero se da cuenta, le pilla, lo denuncia. Esto en la mayoría de los derechos es objetivamente una falsedad de documento privado, ¿verdad? Privado, en perjuicio de tercero. Créanme, es así, ¿no? Objetivamente. Pero cuando le ponen ante el juez a nuestro bebedor de cerveza, una vez pasados los efectos etílicos, que eso no los alega, los alemanes aguantan mucho, 8 cervezas probablemente no afecta para nada su imputabilidad. Alega, pero señor juez, eso está muy bien, sí, yo reconozco, borré las rayitas del posavasos, yo las borré. Dice, hombre, pero ¿cómo se me iba a ocurrir a mí que eso era una falsedad documental? ¿Cómo voy a pensar yo que un posavasos es un documento? Y el hombre pensaba de verdad, no es que sea una alegación defensiva, pensaba de verdad que el posavasos no era un documento. Claro, inmediatamente un juez poco ducho en esto diría, hombre, claro, no supo que concurrió un elemento del tipo documento, ya está, error de tipo. Esta falsedad, que les cuento, falsedad en documento privado, en perjuicio de tercero, no admite comisión imprudente. Luego, a mi casa, me voy a mi casa. Pero un juez que se haya leído mi libro, por ejemplo, cosa que provocará algún dolor de cabeza, pero le sacará de este supuesto. ¿Qué diría? Tendría que decirle, pero vamos a ver, ¿usted por qué no sabía que aquello era un documento? Hombre, porque yo creo que los documentos tienen que llevar una estampilla, un sello o algo. Vaya, porque eso era una porquería. Un documento, eso. Si es un papelillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer indagar el juez? Ya saben que se equivoca. Y entonces el juez tiene que decir, vamos a ver. El error de tipo no tiene nada que ver con la conexión del sujeto, mental del sujeto, con el tipo, con las palabras del tipo, ni con sus conceptos verbalizados. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver qué entiende el Código Penal por documento. Ahora mismo no recuerdo si en el Código Penal colombiano creo que sí, hay una definición de documento. ¿No? En el español, por ejemplo, la hay. O sea que este caso es claro, ni siquiera es interpretable. Documento es un soporte material que incorpora datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria u otra eficacia jurídica. Y todo lo que le tiene que preguntar al sujeto, ¿usted sabía que aquel posavasos era un soporte material? Hombre, sí, claro, no soy tonto. ¿Y usted sabía que aquello incorporaba algunos datos? Pues sí, el número de cervezas que yo me estaba tomando. ¿Y sabía que aquello tenía algún efecto probatorio?
Sí, probatorio del número de cervezas que me estaba tomando. Pues usted sabía todo lo que tenía que saber para conocer materialmente que realizaba lo que el código llama una falsedad documental. No nos importa nada que usted sepa qué le llama al código documento, no. Usted ha tenido un error de subsunción, un error de concepto. Su concepto de documento no coincide con el del código, pero usted sabía, yo lo expreso con una fórmula que se me ocurrió a mí, usted sabía que en su hecho concurría lo que nosotros sabemos es el sentido material auténtico del elemento típico. Y por tanto usted no actuó en error de tipo. ¿Actuó en algún otro error? Puede ser que a veces ese desconocimiento del concepto legal, esa falsa concepción del concepto legal, lleve al sujeto a pensar que su hecho no está prohibido. Eso derivadamente puede desembocar en un error de prohibición. ¿Vencible o invencible? Apliquen los criterios que les di antes. Puede. ¿Usted cree que en este caso el sujeto pensaba que aquello no estaba prohibido? Vamos, si no lo haría abiertamente, ¿no? Yo aseguro que lo hizo así. Claro que sabía que estaba prohibido. Ahí no hay error de prohibición. Y por último podemos ensayar, probar si hay un error sobre la prohibición penal, sobre el carácter delictivo del hecho. ¿Lo habrá o no lo habrá? Eso hay que ver cada caso. Pero esos errores, los meros errores de subsunción, de concepto, de palabra, no son errores de tipo contra lo que parecía al principio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en el derecho penal colombiano o en el español, en principio son irrelevantes. A lo sumo, derivadamente, pueden desembocar en un error de prohibición que normalmente va a ser vencible, sí. Y ya voy a acabar. Me dice el profesor Lombana, que es el que nos concita aquí, que quiere presentar su libro y que no sea pesado, que me calle ya. Y entonces me salto una cosilla para otra vez que me invite Jaime, les contaré qué opino yo sobre otro tema polémico, que es el error sobre causales de justificación. En concreto sobre los elementos objetivos de causales de justificación, que por cierto, el Código Penal colombiano resuelve expresamente en el sentido que a mí me parece correcto, pero creo que no debería resolverlo porque es una cuestión polémica. Se lo dejo como guinda para otra ocasión. Ha sido un placer para mí, muchísimas gracias.